El CEO ve a su ex embarazada 7 meses después del divorcio y se le heló la sangre. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. Rodrigo Castellanos llevaba 7 meses evitando los supermercados grandes. Los pequeños eran más seguros. Menos probabilidades de encontrarse con alguien que conociera a Nadia. Menos probabilidades de tener que responder preguntas que no quería responder. Pero esa tarde de martes, el supermercado Kaufland de la calle Bainger era el único que tenía los materiales de sellado que necesitaba para terminar el trabajo del día siguiente. Entró rápido. Cabeza baja. Lista en mano. Tornillos de expansión, sellador acrílico, cinta de carrocero. 3 cosas. 5 minutos. Iba por el pasillo de productos de limpieza cuando la vio. Se detuvo en seco. El carrito casi se le escapó de las manos. Nadia estaba de espaldas, en la sección de frutas y verduras, eligiendo tomates con una calma que él no le había visto en mucho tiempo. Llevaba un vestido. Y debajo del vestido, el mundo dejó de girar. 7 meses de embarazo. Rodrigo hizo el cálculo sin quererlo, como quien mete la lengua en una muela cariada. 7 meses de embarazo. 7 meses desde que firmaron los papeles del divorcio. 8 meses desde la última noche que pasaron juntos como marido y mujer. No lo hizo. Nunca tomó aquella decisión. Los recuerdos lo golpearon sin aviso. La cocina del departamento de Stuttgart Mitte. Las facturas sin pagar extendidas sobre la mesa como un mapa de desastres. La voz de Nadia desde el umbral, con algo que brillaba en los ojos que él no supo leer a tiempo. Rodrigo. Tengo que decirte algo. Ella había traído el test de embarazo con las manos temblando de alegría. 2 líneas. Claras como el día. Y él, con la cabeza hundida entre las deudas y el miedo, dijo lo que jamás debería haber dicho. No podemos permitirnos esto ahora. La empresa está en el piso. No puedo ni pagar a los trabajadores. Tal vez deberíamos considerar otras opciones. La luz se fue de los ojos de Nadia en ese momento. No de golpe. Despacio, como cuando se apaga una vela en una habitación oscura. 3 semanas después, ella le entregó los papeles del divorcio con las mejillas mojadas y la voz firme. No voy a quedarme con un hombre que no quiere a su propio hijo. No voy a obligarte a una vida que no deseas. Ahora Rodrigo la miraba desde el otro lado del pasillo y la veía elegir tomates con una mano sobre la espalda baja, protegiéndose del peso del vientre. Cada movimiento cuidadoso. Cada gesto dirigido hacia adentro, hacia el bebé que cargaba. Ella eligió al bebé. Eligió al bebé sobre el matrimonio, sobre la comodidad, sobre él. Nadia giró ligeramente para alcanzar una bolsa de plástico y sus ojos se cruzaron con los de Rodrigo. Se quedó paralizada. La vio palidecer. La vio llevar la mano instintivamente al vientre, protegiéndolo, como si él fuera una amenaza. Ese gesto le cortó la respiración. Él le había puesto ese miedo ahí. Nadia apartó la mirada. Dejó los tomates. Abandonó el carrito y caminó rápido hacia la salida, sin voltear. Rodrigo soltó el suyo y fue detrás de ella. No tenía un plan. No sabía qué decir. Solo sabía que necesitaba saber si el bebé estaba bien. Si ella estaba bien. Si había alguna posibilidad de que pudiera perdonar al hombre más cobarde del mundo. Cuando llegó al estacionamiento, el coche de Nadia ya salía a la calle. Un Volkswagen Polo viejo, del color gris desgastado que él conocía bien. El mismo que hacía ruidos extraños desde antes del divorcio. Se quedó parado en el frío de noviembre viendo cómo desaparecían las luces traseras entre el tráfico de la tarde. Esa noche, sentado en su apartamento vacío de Zuffenhausen, Rodrigo abrió su teléfono 12 veces. Y 12 veces cerró el teclado antes de escribir una sola letra. ¿Qué le iba a decir? ¿Perdona que te haya abandonado con nuestro bebé porque tenía miedo de ser pobre? Espero que estés bien cargando sola lo que debería ser de los dos. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía la mano de Nadia sobre el vientre.
El gesto automático de protegerlo de él. A las 3 de la mañana se levantó, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la pared hasta que amaneció. Los siguientes 3 días fueron iguales. Rodrigo trabajaba. Instalaba tablaroca, sellaba marcos, supervisaba el trabajo de sus 2 únicos empleados que le quedaban. Y pensaba en Nadia. El jueves por la tarde la vio salir del mismo supermercado con 2 bolsas pequeñas, caminando despacio. Él estaba estacionado al otro lado de la calle, con el motor apagado, diciéndose a sí mismo que solo quería asegurarse de que estaba bien. El Polo arrancó a la tercera. Eso no era nuevo. Rodrigo la siguió a distancia prudente por las calles de Stuttgart hasta que Nadia giró en la entrada de un conjunto de apartamentos en el barrio de Rohr. Edificios limpios pero sin pretensiones, con fachadas de los años 80 y balcones pequeños. Ella aparcó, sacó las bolsas del maletero con cuidado, y subió por la escalera exterior hasta el segundo piso. Apartamento 2C. Rodrigo memorizó el número y se fue. El domingo la vio salir con un bolso pequeño, probablemente rumbo a misa, y se obligó a no seguirla. La iglesia era suya. Ese espacio le pertenecía a ella. Ya le había quitado suficiente. El lunes llovió fuerte desde las 4 de la tarde. Rodrigo estaba en su camioneta, al otro lado de la calle del Kaufland, cuando vio llegar el Polo de Nadia. La vio entrar corriendo al supermercado con una mano sobre el vientre para protegerse de la lluvia. 20 minutos después salió con las bolsas y la lluvia arreció. La vio luchar con las bolsas, con el paraguas que el viento no respetaba, con la llave del maletero que siempre era difícil. Rodrigo apagó el motor, agarró el paraguas del asiento trasero y cruzó la calle. Nadia levantó la vista cuando lo oyó acercarse. El reconocimiento llegó un segundo después. Se puso rígida. El coche, dijo Rodrigo, señalando el maletero. Déjame ayudarte. Estoy bien, respondió ella. Voz firme. Mano otra vez en el vientre. Nadia, está lloviendo a cántaros y llevas 2 bolsas pesadas. Que dije que estoy bien. Pero el maletero no abría. La llave giraba y no pasaba nada, como siempre. Nadia intentó 3 veces. 4. La lluvia empapó su abrigo. Dame la llave, dijo Rodrigo. Ella apretó los labios. Luego se la dio. Él abrió el maletero al primer intento, porque conocía el truco, girar y empujar al mismo tiempo, ligeramente hacia arriba. Tomó las bolsas. Solo hasta la puerta del edificio, dijo. Luego me voy. Nadia caminó delante de él sin decir nada. Rodrigo la siguió por la escalera exterior, viendo cómo tenía que detenerse 2 veces para recuperar el aliento. El embarazo le pesaba en todo el cuerpo. En el rellano del segundo piso, ella abrió la puerta del 2C lo justo para que él pudiera pasar las bolsas. Rodrigo alcanzó a ver un salón pequeño y ordenado. Un sofá con una manta amarilla doblada sobre el brazo. En el rincón, algo que podría ser una cuna desmontada. Gracias, dijo Nadia, tomando las bolsas. Ya puedes irte. Rodrigo no se movió. Nadia. Lo siento. Dios mío, lo siento tanto. Ella apretó el asa de las bolsas. Ya es tarde para eso. Lo sé. No tengo ningún derecho a pedirte nada. Pero el bebé, ¿está bien el bebé? ¿Estás recibiendo buena atención médica? Silencio largo. Luego ella suspiró, muy despacio, como si soltara algo que había estado cargando mucho tiempo. Estamos bien. Sao de cuentas en 2 meses. Todo está normal. Bien. Rodrigo tragó saliva. Eso es, bien. Sacó la cartera. Deja que pague lo del coche. El maletero, los frenos que suenan, lo que sea que necesite. Es lo mínimo. No quiero tu dinero. No es caridad. Es responsabilidad. Debería haberla tenido desde el principio. Nadia lo miró durante un momento que pareció muy largo. El coche, dijo al final. Solo el coche. Nada más. De acuerdo.
Y esto no cambia nada, Rodrigo. Una reparación no vale 7 meses. Lo sé. Cerró la puerta. No con portazo. Con calma. Y eso fue, de alguna forma, peor que el portazo. Rodrigo bajó las escaleras bajo la lluvia sin paraguas. Lo había dejado arriba sin darse cuenta. Cuando llegó a su camioneta, se quedó sentado con las manos en el volante. Ella había aceptado la ayuda. Solo la del coche, solo lo práctico, con 10 condiciones y media. Pero lo había aceptado. No era perdón. Ni siquiera era una grieta. Pero era algo. Al día siguiente, Rodrigo llamó al taller de Joseph Bruckner, un mecánico austríaco al que le llevaba las camionetas de la empresa desde hacía 4 años. Joseph, necesito que remolques un Polo gris del parking de unos apartamentos en Rohr y lo revises completo. Frenos, maletero, motor. Todo. ¿De quién es? De una conocida. No le digas quién lo paga. Dile que fue un benefactor anónimo, lo que sea. Eso me va a costar explicaciones, Rodrigo. Te pago el doble de la mano de obra. Trato hecho. Esa tarde, desde su camioneta aparcada a distancia, Rodrigo vio llegar la grúa al conjunto residencial. Vio a Nadia hablar con el conductor. Dio su expresión de confusión. 2 días después llamó Joseph. Está listo el coche. Pero hay un problema. La señora vino a recogerlo y cuando le dije que estaba pagado se puso hecha una fiera. Lleva 2 horas en la sala de espera. No se lleva el coche hasta saber quién lo pagó. Rodrigo cerró los ojos. Por supuesto. Nadia nunca aceptaba nada sin entender de dónde venía. Dile que voy para allá. ¿Le aviso? No. El taller de Joseph estaba en Feuerbach, un barrio industrial al norte de Stuttgart. Rodrigo llegó al caer la tarde, cuando el cielo se ponía del color del óxido. A través del cristal de la sala de espera vio a Nadia sentada en una silla de plástico naranja, con las manos sobre el vientre y el gesto de alguien que lleva mucho tiempo esperando y está dispuesto a esperar más. Empujó la puerta. Nadia levantó la vista. Reconocimiento. Luego algo que en ella siempre parecía ser una decisión consciente de no mostrar lo que sentía. Debí imaginármelo, dijo. Sí. Te dije que no quería tu dinero. Dijiste que no querías caridad. Esto no es caridad, Nadia. Es hacerme cargo de algo de lo que debería haberme hecho cargo desde el principio. No eres tú quien decide lo que me corresponde. Perdiste ese derecho hace 7 meses. Joseph, desde detrás del mostrador, miró al techo. ¿Quieren que les deje solos un momento? No, dijo Nadia. Nos íbamos. Los dos. Cada uno por su lado. Se levantó. Demasiado rápido. Tuvo que agarrarse al respaldo de la silla y soltó un sonido corto, entre sorpresa y dolor. Rodrigo estuvo a su lado antes de que pudiera procesar que se había movido. ¿Qué pasa? Nada. El bebé se mueve mucho hoy. A veces cuando me levanto demasiado rápido. Presionó una mano en el costado y respiró despacio. Siéntate. ¿Estoy bien? Nadia. Ella se sentó. Joseph apareció con una botella de agua que Nadia tomó sin agradecerle para no perder el hilo de su dignidad. Rodrigo se arrodilló delante de ella, en el suelo del taller de Feuerbach que olía a aceite y metal. ¿Cuántas veces pasa? No es asunto tuyo. Puede serlo, si me dejas. ¿Y por qué te dejaría? La voz de Nadia no era de rabia. Era de algo más cansado y más hondo. ¿Dónde estabas cuando vomitaba cada mañana durante 3 meses? ¿Dónde estabas cuando fui a la primera ecografía sola? ¿Dónde estabas la primera vez que lo sentí moverse y no había nadie con quien compartirlo? Cada pregunta aterrizó como debía aterrizar. Rodrigo no las esquivó. Tenía miedo, dijo. La empresa se estaba hundiendo y en lugar de enfrentar el miedo contigo, lo dirigí hacia lo peor que podía dirigirlo. Cometí el error más grande de mi vida. Y me voy a arrepentir de eso el resto de mis días.
Eso no es suficiente. Lo sé. Pero estoy aquí ahora y no me voy a ir. Deja que pague el coche. Deja que ayude en lo que pueda. No porque tengas que aceptarlo, sino porque necesito hacer algo bien. Nadia tuvo el agua en la mano un momento largo, sin beber. El coche, dijo al fin. Solo eso. Y no lo tomo como un favor. Te lo devuelvo en cuanto pueda. No tienes que. Si tengo que. Pausa. Y esto no significa que seamos amigos. Entendido. Ni que te perdono. Entendido. Ella se levantó con más cuidado esta vez. Rodrigo fue a tomar las llaves del mostrador y las dejó en su mano sin rozarla. Nadia salió del taller sin mirarlo. En el estacionamiento, Rodrigo se quedó parado bajo el cielo oxidado de Feuerbach, con las palabras de ella asentándose en el pecho. Asustada es mejor que decepcionada. Eso había sido lo que le dijo, esa primera noche en los apartamentos de Ror. Asustada es mejor que decepcionada. Eso era lo que él le había enseñado, que el miedo era más seguro que la esperanza. Rodrigo fue a su camioneta y se quedó sentado en el frío hasta que oscureció del todo. Los días que siguieron, Rodrigo dejó cosas en la puerta del 2C. El lunes, una bolsa de fruta, fresas, mandarinas, uvas. Con una nota, para el bebé también. Dicen que notan lo que comes. Sin firma. El martes, una pequeña planta de interior. Verde, de esas que casi no necesitan riego. El miércoles, nada. Porque no quería que pareciera un patrón que la presionara. El jueves, una tarjeta de regalo de la farmacia que había junto al centro de salud. El importe era discreto. Suficiente para una cosa concreta, no suficiente para parecer que intentaba comprarla. El viernes por la noche, el teléfono de Rodrigo sonó con un número que reconoció de inmediato. Dijo Nadia. ¿Cómo? Que pares. Que dejes de dejar cosas en la puerta. Rodrigo se sentó en el borde de la cama. Nadia. No me interrumpas. Pausa breve. No soy un proyecto de rehabilitación, Rodrigo. No soy alguien a quien tienes que convencer con regalos de que eres buena persona. No era eso. ¿Entonces qué era? Quería que supieras que pienso en ti. Que pienso en el bebé. Que no estás sola aunque no lo estemos haciendo bien todavía. Silencio largo. La planta, dijo Nadia al fin. La planta estuvo bien. Las demás cosas no me las dejes en la puerta como si fuera un buzón. De acuerdo. Si quieres hacer algo útil, hay una manera correcta de preguntarlo. ¿Cómo? Preguntas. Como una persona. No dejas paquetes. ¿Necesitas algo? Ahora mismo, no. Pausa. ¿Y Rodrigo? ¿Qué? No me sigas por la ciudad. Rodrigo cerró los ojos. Lo sé que lo haces. Vi tu camioneta 3 veces en 2 semanas. Tienes razón. No intentó justificarlo. Fue un error. No voy a hacerlo más. Silencio. Si quieres saber cómo estoy, dijo Nadia al fin, puedes preguntármelo directamente. ¿Cómo estás? Cansada. Con la espalda destrozada. Y asustada. Pausa. Como todos los días. ¿Y el bebé? El bebé está bien. Se mueve mucho. La doctora dice que es señal de que está activo. Eso es bueno. Sí. Otro silencio, pero de distinta textura. Mañana tengo revisión, dijo Nadia. A las 11. Rodrigo esperó. No te estoy invitando, aclaró ella. Solo te lo cuento. Entendido. Pero si quisieras venir, se detuvo. La doctora Peralta siempre dice que es mejor tener a alguien. Estaré allí a las 10:50. A las 10:55. No llegues tan adelantado que parezca que no tienes nada mejor que hacer. Rodrigo tuvo que morder el interior de la mejilla para no sonreír. A las 10:55, repitió.
Y no hagas preguntas por encima de las mías. Ya lo dijiste. Lo repito porque lo olvidarás. No lo olvidaré. Hasta mañana. Colgó. Rodrigo puso el teléfono sobre la cama y se quedó mirando el techo. Algo se había movido. No mucho. Apenas lo suficiente para notar la diferencia. Pero en situaciones como esta, lo suficiente era exactamente lo que era. Al día siguiente compró girasoles. No muchos. 3 o 4 tallos en el puesto de flores de la estación de Stadtmitte, porque Nadia siempre había dicho que eran flores honestas. Que no fingían ser lo que no eran. Los dejó en la puerta del 2C con una nota escrita a mano en papel de la empresa. Gracias por dejarme ayudar ayer. Espero que estés descansando. R. Luego fue al trabajo y pasó el día instalando ventanas en un edificio de Sindelfingen, tratando de no pensar en si ella los habría tirado al cubo de basura. Por la tarde pasó en coche por los apartamentos de Rohr. Los girasoles habían desaparecido del rellano. Eligió pensar que estaban dentro del apartamento, en un vaso con agua. El viernes por la mañana cambió todo. Rodrigo estaba revisando presupuestos en la oficina improvisada que tenía en el cuarto pequeño de su apartamento cuando le llegó una llamada de un número que no reconoció. ¿Rodrigo Castellanos? El mismo. Soy Ona Bauer, de la oficina del señor Ernesto Valdés. El señor Valdés quisiera reunirse con usted la semana que viene para hablar de un proyecto de construcción. ¿Tiene disponibilidad el martes a las 10? Rodrigo se quedó con el teléfono pegado a la oreja sin decir nada durante 3 segundos. Ernesto Valdés. Constructor inmobiliario retirado. Había leído sobre él en los suplementos de economía del periódico local. Un hombre que había levantado varios barrios enteros de Stuttgart durante los años 80 y 90 y que ahora, desde su retiro, se dedicaba a proyectos de impacto social. El martes a las 10 está perfecto, dijo Rodrigo. Alguien habló muy bien de su trabajo, dijo la secretaria antes de colgar. Una persona de la Fundación Mittelpunkt. Rodrigo frunció el ceño. La Fundación Mittelpunkt. Trabajo social. Familias en riesgo de exclusión. El mismo sector en el que trabajaba Nadia. La coincidencia era demasiado específica para ser accidental. Pero no podía saberlo con certeza. Y la reunión era real. Se presentó el martes en la dirección que le mandaron por correo, un edificio de piedra gris en el barrio de Herloch, con vistas al valle que en verano debía de ser impresionante. Valdés lo recibió en una sala con libros hasta el techo y café de cafetera italiana. Era un hombre con el pelo bien cortado y las manos de alguien que también había trabajado con ellas. No de despacho. Siéntese, Castellanos. Señaló la silla frente a su escritorio. La licenciado Marcela Fuentes, de la Fundación Mittelpunkt, me recomendó su empresa para un proyecto. Quiero reformar 8 viviendas en el barrio de Bad Cannstatt. Familias con recursos limitados que llevan años en lista de espera para adaptaciones de accesibilidad, problemas de humedades, ese tipo de trabajo. No es glamoroso ni paga las tarifas del mercado inmobiliario, pero es trabajo real y con continuidad. Rodrigo escuchó hasta el final. ¿Cuándo empezaría? En enero. Necesito al menos 4 meses de trabajo. Si la primera fase va bien, hay una segunda con 6 viviendas más. Puedo hacerlo, dijo Rodrigo, y lo decía en serio. No en el sentido de que podía gestionar los números. Lo decía en el sentido de que era exactamente el tipo de trabajo que había querido hacer cuando empezó la empresa, antes de que el dinero y el miedo lo desviaran hacia contratos más lucrativos y más fríos. Valdés extendió la mano. El martes que viene le mando el precontrato. Si tiene alguna pregunta, llame a Erna. De vuelta en su camioneta, Rodrigo intentó llamar a la licenciado Marcela Fuentes. El teléfono de la fundación lo atendió una chica joven que le confirmó que sí, que la licenciado Fuentes le había pasado el contacto de Castellanos Obras a la oficina del señor Valdés. Y que la recomendación había venido, originalmente, de una trabajadora de la fundación. Rodrigo preguntó el nombre. La chica dudó un segundo. De Nadia Ríos.
Rodrigo aparcó en la primera calle que encontró libre y se quedó con el motor encendido y las manos quietas en el volante. Nadia. Nadia, que llevaba 7 meses sola. Que había tenido que mudarse a un apartamento más pequeño, ir sola a todas las citas médicas, preparar la cuna sin ayuda. Nadia, que tenía todo el derecho del mundo a no volver a pronunciar su nombre excepto para maldecirlo. Nadia le había salvado el negocio. No por él. Rodrigo lo sabía sin que nadie tuviera que decírselo. Lo había hecho por el bebé. Porque el bebé merecía un padre que pudiera sostenerse. Porque esa era Nadia, capaz de actuar desde la generosidad incluso hacia quien le había fallado de la manera más profunda. Tardó 45 minutos en llegar a los apartamentos de Ror. La encontró sentada en el banco del pequeño jardín interior del conjunto, mirando a unos niños jugar en el suelo de caucho del área infantil. Tenía una mano sobre el vientre y los ojos entornados contra el frío suave de la tarde. Se detuvo a unos metros. ¿Puedo sentarme? Nadia lo miró. No dijo nada, pero no se fue. Rodrigo se sentó en el otro extremo del banco, dejando espacio suficiente. Hablé con la Fundación Mittelpunkt. Silencio. Sé que fuiste tú. Nadia siguió mirando a los niños. Eres un buen constructor, dijo al fin. Haces el trabajo bien y tratas a la gente con respeto. Marcela necesitaba a alguien confiable para el proyecto de Valdés. Yo sabía que no la ibas a defraudar profesionalmente. ¿Por qué? Dijo Rodrigo. Después de todo lo que hice, ¿por qué harías eso por mí? Nadia giró la cabeza y lo miró de frente por primera vez desde el taller de Joseph. No lo hice por ti. Lo hice porque este bebé merece un padre que pueda sostenerse. Y porque, a pesar de todo, recuerdo quién eras antes de que el miedo te convirtiera en alguien diferente. Rodrigo sintió que algo se le aflojaba en el pecho. No de alivio. De vergüenza, pero de la buena. De la que enseña. Ese contrato, son meses de trabajo. Suficiente para recuperar a 2 empleados más. Suficiente para que la empresa vuelva a funcionar. Me alegra. No merezco tu generosidad. No, dijo Nadia con sencillez. Pero yo no hago las cosas en función de lo que merece la gente. Las hago en función de lo que es correcto. Estuvieron callados un rato. Los niños jugaban. El frío bajaba despacio desde el cielo blanco de Stuttgart. ¿Cómo estás? Preguntó Rodrigo. De verdad. Nadia tardó en contestar. Cansada. Todo duele. No puedo dormir porque el bebé se mueve toda la noche. No puedo comer mucho porque ya no hay sitio. Pausa. Y estoy asustada. ¿Del parto? De todo. Del parto, de estar sola con un recién nacido, de si voy a ser buena madre. Otra pausa, más larga. De ti. Rodrigo no dijo nada. ¿De qué va a pasar cuando llegue el bebé? De si vas a volver a desaparecer cuando sea difícil. De si debería darte siquiera la oportunidad de hacer daño otra vez. Rodrigo quería prometer que no. Quería decirle que era otro hombre, que el miedo ya no mandaba en él. Pero sabía que las palabras no valían nada ahora. Solo los hechos. ¿Qué necesitarías ver para confiar en mí lo suficiente para dejarte ayudar? Nadia consideró la pregunta. Ven a una cita médica, dijo al fin. La semana que viene tengo una revisión el jueves a las 11. Puedes venir. Pero te sientas, escuchas, y no haces preguntas por encima de las mías. De acuerdo. Esto no significa que confíe en ti, Rodrigo. Significa que te doy una oportunidad para mostrarme que has cambiado. No la voy a desperdiciar. Fue entonces cuando ocurrió. Nadia hizo un sonido pequeño, entre sorpresa y ternura, y miró hacia abajo. Lleva toda la tarde así, murmuró. Luego, sin que Rodrigo lo esperara, tomó su mano y la apoyó sobre el vientre. Él se quedó inmóvil. Y lo sintió. Un movimiento claro, firme, decidido. Luego otro. Y otro. Su hijo. Su hija.
Su bebé, real y fuerte y vivo, moviéndose contra la palma de su mano. A Rodrigo se le cerró la garganta. «Es nuestro bebé», dijo Nadia en voz baja, mirándolo. «Es nuestro bebé», repitió él, y la voz le salió rota. Se quedaron así varios minutos, con la mano de Rodrigo sobre el vientre de Nadia y los dos mirando hacia ese lugar donde latía algo que ninguno de los dos había sabido proteger del mismo modo, pero que ambos, cada uno a su manera, habían amado desde el principio. Cuando el bebé se calmó, Rodrigo retiró la mano despacio. «Gracias», dijo. «Por dejarme sentir eso». «Se mueve mucho cuando hay tensión», dijo Nadia. «Creo que lo nota todo». Guardaron silencio un momento. «Doña Carmen», dijo Nadia de pronto, casi sin querer. «Mi madrina de crianza. Tuvo una caída la semana pasada. La tienen ingresada en el Marien Hospital». Una pausa. «Iba a estar conmigo cuando llegara el bebé. Iba a ayudarme las primeras semanas». Rodrigo no habló. Dejó que ella dijera lo que necesitaba decir. «Ahora solo puedo verla los fines de semana porque trabajo toda la semana y el hospital queda lejos. Y ella, era la única persona que iba a estar aquí». «Puedo llevarte a verla», dijo Rodrigo. «No te lo estoy pidiendo». «Lo sé. Te lo estoy ofreciendo». Nadia no respondió. Pero tampoco dijo que no. «El jueves a las 11», dijo al final, levantándose con cuidado. «Consultorio de la doctora Sofía Peralta, en el Centro de Salud de Moringen. Llega puntual. Allí estaré». Rodrigo la vio subir las escaleras del edificio, lenta, con una mano en la barandilla y la otra en la espalda. Arrancó la camioneta cuando ya no podía verla. Y por primera vez en 7 meses, algo en él se asentó. No esperanza, todavía no. Pero algo parecido a la dirección correcta. La consulta de la doctora Sofía Peralta ocupaba 2 habitaciones en la segunda planta del Centro de Salud de Moringen, con ventanas que daban a un jardín interior donde alguien había plantado rosales que en noviembre eran puro esqueleto. Rodrigo llegó a las 10:50. Llevaba la camisa azul que usaba para las reuniones con clientes. Nadia entró a las 11 en punto, con el abrigo gris que él le había visto en el taller de Joseph. Se detuvo al verlo sentado en la sala de espera y asintió, brevemente, como tomando nota de que había llegado antes. «No hagas preguntas», dijo en voz baja mientras se sentaban. «Ya lo prometí». La recepcionista los llamó 10 minutos después. La doctora Peralta era una mujer con un modo de moverse en la consulta que decía que llevaba mucho tiempo allí y que le gustaba. Saludó a Nadia como a alguien a quien conocía bien. «¿Cómo estamos hoy?» Luego vio a Rodrigo. «¿Y quién nos acompaña?» «Rodrigo. El padre del bebé», dijo Nadia, con la voz neutral de quien enuncia un hecho geográfico. «¡Qué bien!» La doctora le tendió la mano. «Es bueno conocerle». La revisión duró media hora. La doctora midió el vientre de Nadia, escuchó el latido del bebé con el Doppler, tomó la presión arterial. Rodrigo se quedó sentado en la silla del rincón, con las manos juntas, en silencio. Escuchó el latido del bebé cuando la doctora acercó el aparato al vientre de Nadia. Rápido. Firme. Como un motor pequeño y perfecto. Tuvo que apretar los dedos para no hacer nada estúpido. «Todo está exactamente donde debe estar», anunció la doctora Peralta. «Latido fuerte, posición correcta, peso adecuado». Miró a Nadia. «¿Cómo duermes?» «Mal. Se mueve mucho de noche». «Normal a estas alturas». Luego a Rodrigo. «Papá, hay algo que puede ayudar, masajes en la espalda baja antes de dormir. Los últimos meses la columna trabaja mucho. Si quieres ser útil, eso es un buen comienzo». Rodrigo asintió sin decir nada. «¿Alguna pregunta?», preguntó la doctora. Nadia preguntó sobre los síntomas del parto real, cuándo ir al hospital, qué señales tomar en serio. Rodrigo escuchó. No habló. Cuando salieron, la doctora Peralta le entregó a Rodrigo una carpeta con información para el acompañante, señales de alarma, que llevar al hospital,
primeras horas con el recién nacido. Estudie esto, dijo. En pocas semanas van a estar muy ocupados. En el pasillo, Nadia y Rodrigo caminaron hacia el aparcamiento sin prisa. Lo hiciste bien, dijo ella. No hice nada. Exacto. Había algo casi de broma en su tono. Rodrigo no sonrió, pero estuvo cerca. Junto al coche de Nadia, ella sacó las llaves. Hay un curso de preparación al parto en el hospital de Sindelfingen, dijo sin mirarlo. Empieza el sábado que viene. 2 sesiones de 3 horas. Si quieres venir, puedes. Quiero. No es una invitación porque confíe en ti. Es porque el bebé va a necesitar a los dos y prefiero que sepas lo que va a pasar en esa sala. Entendido. Nadia abrió el coche y se instaló despacio. Rodrigo esperó. El domingo puedo llevarte a ver a doña Carmen, dijo cuando ella ya tenía la llave en el contacto. Nadia lo miró. ¿Por qué harías eso? Porque es tu madrina. Y porque si vas a tener a alguien en esa sala de partos, necesitas que ella sepa que no estás del todo sola. Silencio. El domingo a las 10, dijo Nadia, y arrancó. El Marian Hospital olía a desinfectante y flores de floristería barata, como todos los hospitales del mundo. Doña Carmen Iglesias ocupaba una cama junto a la ventana en la planta de traumatología, con el brazo derecho entablillado y el genio absolutamente intacto. Era una mujer con los ojos del color del barro fértil, y cuando Nadia entró al cuarto y la abrazó con el brazo libre, Rodrigo vio en su cara todo el amor materno que Nadia nunca había tenido en otra parte. «Mijita», dijo doña Carmen. «Mírate. Estás enorme». «Gracias, madrina». «Qué bonito». «Es un cumplido. Significa que el bebé está sano». Luego los ojos de doña Carmen se posaron en Rodrigo, que se había quedado en la puerta con los abrigos de los dos. «¿Y este?» «Rodrigo», dijo Nadia, con la misma voz geográfica de siempre. «Ya sé cómo se llama». Doña Carmen lo midió de arriba abajo con la paciencia de alguien que ha visto demasiado como para dejarse impresionar por las apariencias. «Pasa, pues. Que desde la puerta no se ve bien la cara de nadie». Rodrigo entró. Se sentó en la silla que quedaba libre junto a la cama, sin que le invitaran, porque había algo en el tono de doña Carmen que no admitía posiciones intermedias. O dentro o fuera. Y él había decidido estar dentro. Hablaron durante 1 hora. Doña Carmen le preguntó a Nadia por la revisión médica, por el apartamento, por si había montado ya la cuna. «La mitad», dijo Nadia. «Pues que la monte él», dijo doña Carmen, señalando a Rodrigo con el mentón. «Para eso tiene manos». «Puedo», dijo Rodrigo. «Ya veo que puede hablar». «Bien». Doña Carmen lo miró. «¿Sabe cambiar pañales?» «Aprenderé». ¿Sabe preparar biberón a las 3 de la madrugada con un bebé llorando en el otro brazo?» «Aprenderé». ¿Sabe quedarse callado cuando ella está agotada y lo único que necesita es que alguien haga las cosas sin que se lo pidan?» Pausa. «En eso voy a necesitar práctica», admitió Rodrigo. Doña Carmen asintió despacio, como registrando la respuesta en algún lugar interno. «Honesto», dijo. «Al menos eso». Cuando se fueron, ya de tarde, doña Carmen tomó la mano de Nadia con el brazo bueno. «Ese hombre está avergonzado de verdad», dijo en voz baja, suficientemente alta para que Rodrigo no lo oyera desde el pasillo. «Los ojos no mienten. Date tiempo. Pero date tiempo de verdad. No lo protejas del trabajo de ganarse la confianza». «Lo sé, madrina». «¿Y que monte esa cuna?» En el camino de vuelta, Nadia miró por la ventanilla un rato largo sin decir nada. «Le caíste bien», dijo al fin. «No lo parece». Esa es su manera de caerle bien a alguien. Si no le importaras, no te habría preguntado nada. Rodrigo condujo en silencio por las calles de Stuttgart que se llenaban de luces de apiento colgadas entre los edificios. «¿Cuándo necesitas que monte la cuna?», preguntó. «El sábado no puedo, que es el curso». «El domingo».
Tenemos visita al hospital. El sábado por la mañana, antes del curso. Nadia no respondió de inmediato. A las 8, dijo al fin. Antes de que me arrepienta. El sábado llegó frío y con el cielo color plomo. Rodrigo apareció en los apartamentos de Ror a las 8:05 con el desayuno de una panadería cercana, 2 croissants, un zumo de naranja y un café con leche. Sin exagerar. Sin flores. Sin gestos que dijeran más de lo que podía sostener. Nadia abrió la puerta con el pelo suelto y los ojos de quien no había dormido bien. Miró la bolsa. Miró a Rodrigo. Pasa, dijo. El apartamento era pequeño y limpio, exactamente como él había intuido. Los girasoles que había dejado en la puerta estaban en un vaso de cristal sobre la encimera de la cocina. No dijo nada. La cuna era de las de madera de montaje, con las piezas apoyadas contra la pared del cuarto pequeño que Nadia había convertido en habitación del bebé. Había una silla mecedora de segunda mano en el rincón y en la ventana una cortina nueva de color verde agua. Rodrigo leyó las instrucciones 2 veces. Luego montó la cuna en 40 minutos, revisó cada tornillo, comprobó que la base no se movía. Nadia entró cuando estaba terminando y se quedó en el umbral. ¿Funciona? Sí. Rodrigo sacudió suavemente los barrotes para que ella viera que aguantaban. Nadia se acercó y pasó una mano por el borde de la madera. Gracias. De nada. Se miraron un segundo. Tienes que ir al curso, dijo ella. Sí. Yo también. El curso de preparación al parto en el hospital de Sindelfingen lo impartía una matrona llamada Linda Hartmann, alemana meticulosa con sentido del humor quirúrgico que ponía en situación a las parejas con la misma eficiencia con que debía de supervisar partos difíciles. Rodrigo y Nadia llegaron juntos pero se sentaron con distancia entre ellos, como 2 personas que comparten algo importante sin estar seguros de cuánto más comparten. Las otras parejas los miraron. Luego dejaron de mirarlos. Linda enseñó técnicas de respiración, posiciones para manejar las contracciones, métodos de contrapresión en la espalda. Papás, dijo, vuestra función es escuchar lo que ella necesita y proporcionarlo. No adivinar. Preguntar. Y cuando os diga dónde, cuánto y cómo, lo hacéis exactamente así. Rodrigo practicó la contrapresión en la espalda baja de Nadia siguiendo sus instrucciones. Un poco más abajo, dijo ella. Él movió las manos. Así. Funcionaba. Él lo notó en cómo los músculos de su espalda cedían ligeramente. Una pareja de al lado los observó. ¿Cuánto llevan juntos?, preguntó la mujer. Tiempo, dijo Nadia, sin especificar. En el descanso, mientras tomaban agua en el pasillo, Rodrigo le preguntó. ¿Quieres que esté en la sala de partos? Nadia tardó en responder. Sí, dijo. Pero no porque te lo deba. Porque el bebé va a necesitar a los 2 desde el primer momento. ¿Y tú? Ella lo miró. Yo voy a necesitar a alguien que no se desmaye y que haga lo que le digo. ¿Puedo hacer eso? Ya lo veremos. Pero había algo diferente en cómo lo dijo. Algo que no era exactamente distancia. Esa misma semana, el proyecto de Valdés empezó a tomar forma real. Rodrigo se presentó en Bad Cannstatt el lunes con sus 2 empleados, un joven albanés llamado Arben que llevaba 3 años con él y sabía leer planos casi tan bien como él mismo, y un plomero freelance de nombre Gustavo al que llamaba cuando los trabajos eran grandes. La primera vivienda era un apartamento de 2 habitaciones donde vivía una mujer con movilidad reducida. El baño tenía una bañera con bordes altos que era una trampa en potencia. La cocina tenía estantes a alturas imposibles para ella. El pasillo de entrada tenía un tramo de 3 escalones al que alguien, en algún momento, le había puesto una rampa de madera que crujía cada vez que la señora la pisaba. La señora se llamaba Ingrid. Ingrid Müller. Tenía una desconfianza inicial hacia Rodrigo que se fue disolviendo en proporción exacta a la velocidad con que él midió, anotó y explicó exactamente lo que iban a hacer y por qué. El baño, dijo él. Si usted está de acuerdo,
Lo cambiaríamos a ducha con base antideslizante. Más fácil de entrar, más fácil de salir. Las barras aquí y aquí. Señaló los puntos. Y la rampa de la entrada, la quitamos y ponemos una correcta, de aluminio, con el ángulo adecuado. Ingrid lo miró. ¿En cuánto tiempo? La rampa en un día. El baño en 3. Mi hija me decía que esto tardaría meses en tramitarse. La tramitación ya está hecha. Nosotros solo ejecutamos. Rodrigo le tendió la mano. ¿Empezamos el jueves? Ingrid Müller le dio la mano. Esa tarde, camino a casa, Rodrigo pensó que no sabía exactamente cómo había llegado a ese trabajo. Sabía quién lo había hecho posible. Sabía que sin Nadia, Valdés no habría sabido que existía. Y sabía, con una claridad que a veces duele, que la persona que más lo había ayudado en los últimos meses era la misma a quien él había fallado de la manera más fundamental. Le mandó un mensaje esa noche. El primer trabajo del proyecto de Valdés empezó hoy. Es para una señora mayor que no podía entrar a su baño con seguridad. Gracias. Nadia tardó 20 minutos en responder. Para eso existe el trabajo social. Para que las personas puedan vivir con dignidad en su casa. Rodrigo releyó el mensaje 3 veces. Luego respondió. Lo sé. Por eso es tan bueno lo que haces. No hubo respuesta más. Pero tampoco hizo falta. Rodrigo llegaba al trabajo con las instrucciones de la doctora Peralta en la cabeza y las noches sin dormir de Nadia como referencia de lo que significaba aguantar. 2 veces a la semana le enviaba un mensaje simple: ¿necesitas algo del supermercado? La primera semana ella no respondió. La segunda respondió: leche entera y pan de centeno. Rodrigo dejó la bolsa en la puerta del 2C sin llamar. Fue suficiente. La tercera semana ella le abrió cuando llegó. Entra, dijo. Que te pago lo que gastaste la semana pasada. No hace falta. Que sí. Discutieron sobre eso 4 minutos. Al final Nadia le pagó y Rodrigo guardó el dinero porque entendió que en ese momento eso era exactamente lo que ella necesitaba, no deber nada. El jueves de la semana siguiente fue a la revisión médica. Y al jueves siguiente. Y al siguiente. La doctora Peralta empezó a saludarlo por su nombre. En la 4ª visita, la doctora dijo: 37 semanas. Técnicamente a término. El bebé puede venir en cualquier momento. Nadia no cambió la expresión, pero Rodrigo vio cómo apretaba los dedos en el borde de la camilla. ¿Tiene todo preparado?, preguntó la doctora. Casi. ¿Tiene a alguien que la acompañe cuando empiece? Una pausa breve. Sí, dijo Nadia. Fue una tarde de miércoles, a 2 semanas de la fecha probable de parto, cuando Rodrigo recibió la llamada del hospital. No era Nadia. Era la enfermera de planta del Marien Hospital. El señor Castellanos está en la agenda de visitas de la señora Iglesias. Ella ha preguntado si puede venir esta tarde. Ha tenido una noche difícil. Rodrigo cerró la caja de herramientas, avisó a su empleado y condujo al Marien Hospital. Doña Carmen estaba sentada en la cama con mejor aspecto que la última vez, pero con algo diferente en los ojos. Algo que necesitaba decir. Siéntate, dijo cuando entró. Rodrigo se sentó. Nadia no sabe que te llamé. De acuerdo. Y no le vas a decir nada. Como usted quiera. Doña Carmen lo miró durante un rato largo. Esa niña creció sola, dijo. No hay que tenerle lástima porque ella no la quiere. Pero hay que entender lo que eso significa. Cuando alguien crece sin red de seguridad, aprende que la única en quien puede confiar es ella misma. Y cuando alguien rompe esa confianza, hizo una pausa. Tarda mucho en volver a abrirla. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad? Doña Carmen lo miraba sin parpadear. Porque una cosa es decirlo y otra es entender que ella va a ponerte a prueba sin darse cuenta. Que va a esperar que te vayas, que va a prepararse para que te vayas, incluso cuando ya no quiera que te vayas. Porque es lo que aprendió.
Que la gente se va. Rodrigo no dijo nada. ¿Y tú qué vas a hacer cuando pase eso? Quedarme, dijo. ¿Por qué? Porque me equivoqué de la manera más grave posible. Y porque quiero a Nadia. Y quiero a ese bebé. Y ya no me importa si me cuesta 5 años ganarme esa confianza. Voy a estar aquí cuando pasen. Doña Carmen guardó silencio. Bien, dijo al fin. Entonces estamos entendidos. Se recostó en la almohada como quien cierra una negociación satisfactoria. Ahora cuéntame cómo va el proyecto ese de las reformas. Rodrigo estuvo 2 horas contándoselo. Cuando se fue, doña Carmen lo acompañó con la mirada hasta la puerta y luego tomó el teléfono para llamar a Nadia. Ese hombre tiene lo que hay que tener, dijo cuando ella contestó. Madrina. No te estoy diciendo que te cases con él mañana. Te estoy diciendo que tiene lo que hay que tener. Lo demás es tiempo. El aviso llegó un martes a las 2:47 de la madrugada. El teléfono de Rodrigo vibró sobre la mesilla. Rodrigo. La voz de Nadia era tensa pero controlada. Creo que ha empezado. Rodrigo ya estaba buscando los pantalones. ¿Contracciones? Desde hace 1 hora. Irregulares pero fuertes. Y hay algo que no me parece normal. ¿Estás sangrando? Silencio de 3 segundos. Un poco. Llama a la doctora Peralta ahora. Le dices exactamente lo que me dijiste a mí. Yo salgo en 5 minutos. Rodrigo, no tienes que. Nadia. Llama a la doctora. Salgo ahora. Colgó. Se vistió, agarró la bolsa que llevaba 2 semanas preparada junto a la puerta, y salió. Llegó a los apartamentos de Ror en 9 minutos. Nadia estaba sentada en el sofá con la bolsa del hospital a sus pies, respirando con cuidado a través de una contracción. La doctora dijo que vaya al hospital, informó cuando la contracción se dio. Vamos. Rodrigo le tomó la bolsa. Nadia bajó las escaleras con una mano en la barandilla. Él fue detrás, sin apresurarla. El trayecto al hospital universitario tardó 20 minutos que parecieron más. Nadia tuvo 2 contracciones en el camino. Las trabajó en silencio, con los ojos cerrados y los dedos apretados en el borde del asiento. En urgencias de obstetricia los recibieron de inmediato. La doctora Peralta llegó 15 minutos después, con el pelo suelto y el pijama debajo de la bata blanca. A ver qué tenemos. Las pruebas tomaron media hora. El bebé estaba bien, latido fuerte, posición correcta. Pero las contracciones eran reales, aunque irregulares, y la presión arterial de Nadia estaba más alta de lo que debía. No es parto activo todavía, dijo la doctora. Pero el cuerpo está preparando algo. Y esa presión me preocupa. ¿Qué nivel de estrés llevas estos días? Nadia miró a Rodrigo sin querer. El habitual, dijo. La doctora Peralta los miró a los dos con la paciencia de quien ha visto esta conversación muchas veces. Nadia. El cuerpo no miente. La incertidumbre sostenida en el tercer trimestre tiene consecuencias físicas. Pausa. ¿Tienes claro cómo va a ser el apoyo cuando llegue el bebé? Silencio. No del todo, admitió Nadia. La doctora asintió. Eso hay que resolverlo. Se puso de pie. Voy a ingresarla en observación esta noche. Si la presión baja y las contracciones se espacian, en unas horas podemos ver. Salió para dar órdenes al personal. Rodrigo acercó la silla a la cama de Nadia. ¿Qué necesitas?, preguntó. ¿Qué puedo hacer ahora mismo para que esto sea menos? No lo sé, Rodrigo. La voz de Nadia sonó cansada de una manera que no tenía que ver con las contracciones. Tengo miedo. ¿Del parto? De todo. Del parto, del bebé, de estar sola con un recién nacido a las 4 de la mañana. Pausa. De darte otra oportunidad y que desaparezcas en cuanto sea difícil. Rodrigo tomó su mano. Esta vez ella no la retiró. Llevo 7 meses con miedo, dijo. Y no hay nada peor que el miedo con el que viví estos 7 meses.
Prefiero cualquier dificultad, cualquier noche sin dormir, cualquier momento difícil, a otra noche sabiendo que estabas aquí sola y que era por mi culpa. Las palabras son fáciles. Lo sé. Por eso necesito que me dejes demostrártelo. Apretó suavemente su mano. Propuesta concreta: cuando salgas de aquí, quiero ayudarte. No mudarme contigo, no presionarte. Ayudarte en lo que necesites. Si quieres que esté disponible de noche, estoy disponible. Si quieres que haga la compra, la hago. Si quieres que monte o desmonte muebles, lo hago. Y si en cualquier momento decides que no funciona, lo respeto. Nadia lo miró durante un rato. ¿Y si el bebé llora toda la noche? Aprendo a calmarle. ¿Y si el dinero vuelve a ir mal? El proyecto de Valdés tiene trabajo para los próximos 8 meses. Y aprendí que el miedo al dinero no es razón para abandonar a quien amas. ¿Me amas? La pregunta salió directa, sin adorno. Rodrigo no dudó. Sí. Te amé siempre. Lo hice todo mal, pero te amé siempre. Las contracciones de Nadia fueron espaciándose a lo largo de la noche. La presión fue bajando despacio, como cuando el mar se calma después de una tormenta que no llegó a romper del todo. A las 6 de la mañana la doctora Peralta entró con los datos. Mucho mejor. El bebé está perfecto. Si en 2 horas todo sigue estable, te mandamos a casa con reposo relativo. ¿Reposo? Actividad suave. Nada de esfuerzos. Y, miró a Rodrigo, apoyo real. No teórico. Rodrigo asintió. Lo habrá. Bien. Cuando la doctora salió, Nadia miró al techo durante un momento. 1 semana. Dijo. Quiero ver cómo funciona 1 semana. Lo que necesites. ¿Y si no funciona? Si no funciona, lo hablamos y buscamos otra solución. Pero Nadia esperó a que ella lo mirara. No me voy a ir. Nadia sostuvo su mirada. Está bien, dijo al fin. 1 semana. Era poco. Era suficiente para empezar. La semana fue real. Rodrigo llegaba cada mañana con el desayuno, se aseguraba de que Nadia pudiera descansar en el sofá mientras él adelantaba lo que había que adelantar, y se iba antes de que la presencia se convirtiera en peso. El martes montó la sillita de paseo que Nadia había comprado de segunda mano y que venía sin instrucciones. El miércoles hizo la compra sin que ella se lo pidiera y la dejó en la cocina ordenada. El jueves la llevó a ver a doña Carmen al hospital, y cuando doña Carmen le apretó el brazo al despedirse y le dijo «¿Sigues aquí?» Bien, Rodrigo sintió que algo se le asentaba de manera más permanente. El viernes Nadia le abrió la puerta con una expresión que no era exactamente sonrisa pero tampoco era la distancia de antes. ¿Sabes cocinar?, preguntó. Lo básico. Hay lentejas en el armario y zanahoria en la nevera. Si quieres quedarte a comer, tienes que ganártelo. Rodrigo cocinó las lentejas. Comieron en la mesa pequeña de la cocina, con el vaso de los girasoles ya secos entre ellos, y hablaron. No de los 7 meses. De otras cosas. Del proyecto de Bad Cannstatt, de la señora mayor del baño sin barras, de cómo el trabajo de Nadia en la Fundación Mittelpunkt a veces era tan difícil que llegaba a casa sin palabras y otras veces era lo único que le daba sentido a la semana. Era la primera conversación real que habían tenido en mucho tiempo. No la última. La segunda señal llegó un domingo a las 6:30 de la mañana. Rodrigo estaba tomando café cuando el teléfono sonó. Es distinto, dijo Nadia sin preámbulo. Estas contracciones son distintas a las del martes pasado. Rodrigo dejó el café. ¿Cuánto tiempo llevan? Desde las 5. Cada 6 minutos. Cada vez más fuertes. Llama a la doctora Peralta. Yo salgo ahora. Rodrigo, estoy bien, no tienes que. Nadia. Llama a la doctora. Esta vez ella no protestó más. Rodrigo llegó a los apartamentos de Rohr con la bolsa en la mano y encontró a Nadia sentada en el sofá con el teléfono, cronometrando.
Tenía la expresión concentrada de alguien que ha decidido no tener miedo todavía porque todavía no puede permitírselo. La doctora dice que vaya, informó. Vamos. En el hospital los llevaron directamente a la sala de partos. La doctora Peralta llegó a los 20 minutos. 4 centímetros, anunció tras la exploración. Es el momento. Miró a Rodrigo. ¿Listo, papá? Listo. Las siguientes horas fueron las más largas e intensas que Rodrigo había vivido. Vio a Nadia trabajar cada contracción con una fuerza que él no había calibrado bien hasta ese momento. No la fuerza ruidosa. La callada. La de alguien que ha aprendido que el dolor no desaparece si lo niegas, que hay que atravesarlo. Rodrigo estuvo donde le dijeron que estuviera. Dio contrapresión donde ella señaló. Ofreció agua cuando le pedían agua y silencio cuando pedían silencio. Cuando ella le apretó la mano durante una contracción especialmente larga, él no retiró la mano ni se movió. A las 2:20 de la tarde, Nadia dijo: «Háblame». Rodrigo se inclinó hacia ella. «El bebé está llegando», dijo en voz baja. «En un rato vamos a conocerle. Vamos a contar los dedos. Vamos a ver qué cara tiene. ¿Y qué más? Y tú vas a ser la mejor madre que este bebé podría haber tenido. Lo sé porque te he visto prepararte para esto sola, durante meses, sin ayuda. Y lo que voy a ver ahora es la consecuencia de todo eso». Nadia no dijo nada. Apretó su mano. A las 3:48 de la tarde, la doctora Peralta anunció: «Ya viene». Rodrigo no supo cómo describir después lo que vio en los siguientes 2 minutos. Solo supo que cuando la doctora Peralta colocó al bebé sobre el pecho de Nadia, algo en él se reorganizó de manera permanente. «Mírala», susurró Nadia. «Rodrigo. Mírala». Era una niña. Tenía los pulmones perfectamente funcionales, como demostró al momento. Rodrigo se quedó mirando esa cara pequeña, roja, furiosa con el mundo por haberla sacado de donde estaba, y sintió algo que no tenía nombre exacto pero que era lo más parecido al asombro que había experimentado en su vida. «¿La cortas tú?», preguntó la doctora Peralta. Las manos de Rodrigo temblaron ligeramente al hacer el corte. La enfermera se llevó a la niña un momento para las pruebas rutinarias y Rodrigo se quedó junto a Nadia, que tenía los ojos cerrados y la expresión de alguien que acaba de cruzar algo que no volverá a cruzar de la misma manera. «¿Cómo estás?», preguntó. Agotada. Abrió los ojos. «¿Está bien?». «Perfecta». Rodrigo tuvo que aclararse la garganta. «Está perfecta, Nadia». Trajeron a la niña envuelta en una tela blanca y la pusieron en brazos de Nadia. «Hola», dijo Nadia en voz muy baja, como si el volumen pudiera romper algo. «Hola, Luciana». Luciana Castellanos Ríos. Rodrigo se sentó en la silla junto a la cama, con el corazón demasiado lleno para hablar. La doctora Peralta terminó los últimos procedimientos y se preparó para salir. «Todo perfecto», dijo. «Voy a dejarlos un momento. Llamen si necesitan algo». La habitación se quedó en silencio, excepto por los sonidos pequeños de Luciana explorando el mundo con la boca. «Míranos», dijo Nadia al cabo de un rato. «Somos padres». «Sí. No sé si estoy preparada». «Yo tampoco. Pero estamos los dos». Nadia miró a Rodrigo por encima de la cabeza de Luciana. «Sí», dijo. «Estamos los dos». Rodrigo la miró. A ella. A la niña. Y entonces dijo lo que llevaba semanas guardando porque sabía que el momento tenía que ser el correcto y no uno de conveniencia. «Nadia». «¿Qué?». «Quiero pedirte algo». Ella frunció el ceño levemente. «¿Ahora?». «Ahora». Se levantó de la silla. Se arrodilló junto a la cama, con Luciana entre ellos como el argumento más sólido que había tenido nunca. «Me equivoqué de la peor manera posible. Te fallé cuando más me necesitabas y fallé a esta niña antes de conocerla. No te pido que olvides eso, porque no se olvida y tampoco debería olvidarse.
pero sí te pido que me dejes el resto de mi vida para demostrarte que ese hombre no era yo. Que el que está aquí ahora es quien quiero ser. Pausa. Nadia. ¿Te casarías conmigo otra vez? Silencio. Luciana protestó suavemente, como haciendo un comentario propio. Nadia miró a la niña. La miró a él. Y luego dijo: no todavía. Rodrigo asintió. Eso era honesto y lo sabía. Pero, continuó Nadia, si quiero que estés con nosotras. Que vivamos cerca. Que Luciana te conozca desde el primer día. Y que te ganes lo que me estás pidiendo. Eso puedo hacerlo. Sí. Tengo todo el tiempo que haga falta. Nadia lo miró un momento más. Luego extendió el brazo libre y Rodrigo la tomó, arrodillado junto a la cama del hospital, con Luciana dormida entre los dos. Entonces empieza, dijo Nadia. 4 meses después, en un sábado de primavera con el sol entrando por las ventanas del salón del hogar comunitario del barrio de Ror, Rodrigo y Nadia renovaron sus votos ante una docena de personas. Doña Carmen, recuperada y con el brazo libre ya, sostenía a Luciana con la práctica tranquila de alguien que ha sostenido a muchos bebés y sabe que ninguno se rompe. La licenciado Marcela Fuentes estuvo. Don Ernesto Valdés mandó flores. Josef el mecánico apareció con su mujer y una botella de vino que nadie le había pedido. Nadia llevaba un vestido verde agua, del mismo color que la cortina del cuarto de Luciana. Rodrigo llevaba la camisa azul de las reuniones importantes. Cuando el encargado del registro civil llegó a la parte de los votos, Rodrigo no había preparado un discurso. Dijo lo que era verdad. Me enseñaste que el amor no es lo que sientes cuando todo va bien. Es lo que decides hacer cuando tienes miedo. Fallé en eso. No voy a fallar otra vez. Nadia no dijo un discurso tampoco. Ya sé que no vas a fallar, dijo. Por eso estamos aquí. Luciana, en brazos de doña Carmen, soltó un sonido que podía interpretarse como aprobación. Doña Carmen sonrió. Esa niña tiene criterio, dijo. Nadie lo discutió. Esa tarde, mientras los últimos invitados se despedían y Rodrigo recogía a Luciana de los brazos de doña Carmen para que la niña pudiera descansar, Nadia se quedó un momento en el umbral del salón mirando hacia afuera. Stuttgart en primavera tenía algo que en invierno no se veía, la luz llegaba hasta los rincones que el frío mantenía en sombra. Rodrigo se colocó a su lado con Luciana dormida contra su pecho. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dijo Nadia. Y era verdad. No el bien de cuando todo es perfecto, porque nada era perfecto y probablemente nunca lo sería. Era el bien de tener tierra firme bajo los pies después de mucho tiempo navegando sola. El bien de saber que si se caía, había alguien que no iba a moverse. Rodrigo le pasó un brazo por los hombros. Ella dejó que lo hiciera. Luciana dormía entre los dos, ajena a todo, con la expresión satisfecha de quien todavía no sabe que el mundo puede ser difícil pero ya ha decidido, de alguna manera, que va a estar bien. A veces una historia no termina con un golpe de efecto. A veces termina con esto, 2 personas en un umbral, un bebé dormido, y la decisión silenciosa de quedarse. Eso también es suficiente. Eso, a veces, es todo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que hay errores que merecen una segunda oportunidad o que existen decisiones de las que ya no se vuelve? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.